El gobierno de la región de Los Lagos ha anunciado que hay aproximadamente 24 obras que están paralizadas. A eso les preocupa. Los propios consejeros han iniciado una campaña para tratar de ir despejando cuáles son los problemas principales. No descartan judicializar alguna de estas situaciones porque les preocupa fundamentalmente la ejecución presupuestaria, pero también que hay muchas obras, entre ellos establecimientos educacionales, que hoy día no se están terminando de construir, generando los inconvenientes bien sabidos para esas comunidades. Por eso, a raíz de esta situación, queremos conversar con la representante, con la presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción en Puerto Montt, Francisca Sanz. Gracias por estar con nosotros. Conversamos hace un año atrás, estabas recién asumiendo el cargo. Claro, esto es un tema delicado sin duda, pero ¿qué tanta complejidad existe efectivamente este año 2022 con las empresas de la construcción, independiente o no que sean socias de la Cámara? Hola Juan Osvaldo, ¿qué tal? Efectivamente el año pasado, hace exactamente un año atrás, estaba recién asumiendo este cargo como presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción de Puerto Montt y teníamos una de nuestras primeras conversaciones en este mismo escenario, así que contenta de nuevo poder estar aquí conversando de estos temas tan importantes. ¿Qué ha pasado con el mundo de la construcción estos dos últimos años a propósito de la pandemia? Bueno, estos dos últimos años han sido años muy complejos. Al principio, por supuesto, con la necesidad de poder continuar los proyectos, tratar de minimizar el impacto del freno de aquellas obras que no podían continuar en el caso de las privadas y en el caso de las obras públicas, asumiendo todo un protocolo sanitario y condiciones nuevas y formas distintas de trabajo que afectaban principalmente los rendimientos, los plazos, los horarios y una serie de formas de trabajar distintas que finalmente repercutían también en los costos. Y al pasar del tiempo, estas dificultades comenzaron a empeorar, ya que comenzamos a ver el aumento de los costos de los principales materiales de construcción. Costos que superaban el 50-60% de los costos originales y llevados al proyecto en total terminaban representando entre un 20 y un 30% del valor de contrato. Esto, por supuesto, puso en condiciones muy complejas a nuestras empresas, no solamente las socias, sino que en general todas aquellas empresas de la industria, tanto aquellas que trabajan para proyectos privados como las que trabajan para el Estado. Claro, porque un proyecto promedio siempre es más de un año, son un par de años muchas veces. En general, la mayoría de los proyectos, tal vez en el área de vivienda o los proyectos inmobiliarios, tú logras ciclos de 11, 12 meses en el caso de los proyectos más chicos, pero en el caso de grandes obras de infraestructura estamos hablando de 2, 3, 4 años. Por lo tanto, hay proyectos bastante emblemáticos que se han visto muy complicados con empresas que están económicamente pasando momentos muy difíciles y todos sabemos que abandonar proyectos públicos que son una necesidad para el país y para nuestros ciudadanos tiene un costo en plazos y en recursos y por supuesto en llegar tarde con las soluciones para nuestros ciudadanos. Claro, hay un costo social sin duda, pero también hay un costo económico para una empresa, porque hay boletas de garantía, hay situaciones bien complicadas cuando se trabaja con el Estado. Efectivamente, las condiciones contractuales con el Estado son muy claras y son muy poco flexibles. Son condiciones que siempre se saben en el momento en que se generan estos contratos, pero no esperábamos una situación tan extraordinaria como fue esta pandemia, con costos tan elevados y que se han sostenido en el tiempo. Por lo tanto, hoy día estamos muy complicados, tenemos empresas con situaciones financieras complejas, haciendo lo posible por continuar las que pueden hacerlo. ¿Hay empresas que han quebrado, que estén a punto de hacerlo, por ejemplo? Sí, tenemos lamentablemente empresas que ya han quebrado. De hecho, te comento un dato de la Superintendencia de Insolvencia, el sector de la construcción este semestre que va del año ha sido el sector más afectado en términos de liquidaciones y hablan del orden de 63 liquidaciones solamente en los primeros 5 meses. O sea, esto refleja que este es uno de los sectores más afectados durante estos últimos 2 años. ¿Y qué se hace? Porque claro, fuera de cámara conversábamos, siempre hay una mayor flexibilidad entre empresas privadas, porque se entienden además los temas, efectivamente son decisiones que pueden pasar por un directorio, por una gerencia, pero en el caso del Estado son contratos absolutamente cerrados, que son bastante complejos para un privado cuando se trabaja, por ejemplo, con el Ministerio de Obras Públicas.
Como bien dices tú, esta realidad ha afectado tanto a las empresas que trabajan para el Estado como las que trabajan para el mundo privado, pero son aquellas que trabajan para el Estado las que se han visto sometidas a condiciones mucho menos flexibles. La legislación hoy día no permite de manera inmediata hacer un reconocimiento o reajuste a estos sobrecostos, y estamos por supuesto trabajando junto al Estado para que los nuevos contratos así lo hagan, que ya tenemos buenas noticias ahí por parte del Ministerio de Obras Públicas, que ha instruido que los nuevos contratos puedan incluir la posibilidad de un reajuste para poder enfrentar situaciones como la que ya vivimos. Sin embargo, lo que nos tiene muy preocupados es qué pasa con lo que ya se encuentra en ejecución. Hoy día aún no existen los mecanismos para poder hacer estas compensaciones. Sabemos que en la experiencia internacional hay casos muy exitosos, países europeos principalmente, que han tomado medidas y han podido apoyar a las empresas, han podido abrir la posibilidad de que aquellas empresas que están muy complicadas puedan cerrar los contratos por mutuo acuerdo, e incluso no solamente están abriendo esa posibilidad, sino que también han hecho compensaciones entendiendo que los escenarios cerrando el contrato, entendiendo que no va a haber sanción para la empresa, porque hoy día en Chile, si una empresa abandona un contrato o lo cierra o se va, obviamente tiene... Es que ahí está la posibilidad de poder hacer un cierre por mutuo acuerdo. Ahora, eso es algo que todos queremos evitar. Lo que a nosotros nos gustaría es poder concretar los proyectos. Un proyecto que se encuentra en ejecución, lo mejor que le puede pasar al país es que termine de ejecutarse. Claro. Porque sabemos que paralizar una obra hoy en día son meses para poder retomarla, entre que se haga el cierre del contrato original y se haga una nueva licitación para que una nueva constructora lo ejecute, y por otro lado el costo final siempre va a ser mucho mayor, porque una nueva empresa no lo va a licitar para poder perder plata. Entonces, por supuesto que todos tenemos como objetivo continuar los proyectos. Eso es decir, la mejor de las soluciones es esa, digamos, flexibilizar con la misma empresa que, si está en condiciones de terminar el proyecto, lo haga. Exacto. Entonces nosotros lo que queremos abordar, entendiendo que debemos apoyar a las empresas que se han visto afectadas por esta situación, es buscar un mecanismo que permita hacer un reajuste retroactivo de las condiciones que han sido, y poder permitir un mejoramiento de sus condiciones financieras para que puedan terminar esos proyectos. El gobierno regional, a través de los CORES, de los consejeros regionales, crearon una comisión no hace mucho de fiscalización, efectivamente, para analizar estos 25 proyectos, para ver cuáles podrían efectivamente retomarse, bajo qué mecanismo para terminarlos durante este año, y también definir cuáles ya derechamente no tienen ningún tipo de solución, o porque la empresa ya efectivamente lo abandonó, o porque quebró, etcétera. Entonces, y por eso están hablando ahí de judicializar algunos casos, entendiendo que han hecho todo un catastro de este tipo de proyectos y de obras. ¿Ustedes han tenido contacto con el gobierno regional, por ejemplo, de este tipo de proyectos que son probablemente los que más se han difundido durante las últimas semanas? Nosotros hemos tenido contacto con el gobierno regional, hemos estado trabajando también con las distintas autoridades de las distintas unidades ejecutoras, porque nosotros, como te decía, nuestra voluntad es tratar de paralizar la menor cantidad de proyectos posible. Ahora, quería aclarar que... ¿Y esa voluntad está en el gobierno? Hay voluntad, porque no solamente hay que pensar hacia atrás, nosotros tenemos que pensar que las empresas también tienen que ser capaces de subsistir para que tengamos empresas que sean capaces de ejecutar los próximos proyectos. Entonces, este es un trabajo que hay que hacer encontrando el diálogo, los espacios, sensibilizando a todos aquellos que tienen la posibilidad de tomar decisiones para lograrlo. Quería contarte que, si bien la mayoría de los proyectos paralizados, de los 24 que tú hablas, entre el 60 y 70% efectivamente se deben a situaciones complejas financieras que han vivido las empresas a raíz de este sobrecosto que se generó durante la pandemia, hay un tercio de proyectos que tienen que ver con otras situaciones, como por ejemplo expropiaciones que no han podido ser concretadas, hallazgos arqueológicos o una serie de situaciones de carácter más técnico o administrativo, más allá de los costos, y que en realidad es ahí donde hay mucho que hacer, porque y donde efectivamente se pueden solucionar. O sea, un hallazgo arqueológico, o pues que trabaja monumentos nacionales, hace la investigación, la obra puede continuar. Efectivamente. Por ejemplo, entonces, la idea es invitar un poco a generar esas voluntades políticas y destrabar aquello que es
rápidamente destrabable. Y en lo que tiene que ver con aquellas que han tenido que enfrentar este tema de los sobrecostos, debemos hacer que el Ejecutivo, y en el caso de que sea necesario el Legislativo, tomen las medidas correspondientes. Y ahora en lo inmobiliario, por ejemplo, donde también son socios de ustedes muchas empresas dedicadas a esto y que hoy día están enfrentando tasas de interés altas en los bancos, por ejemplo. ¿Cómo ha golpeado eso a la compra de departamentos, a la construcción de departamentos y de casas de aquí en adelante? Bueno, las alzas en las tasas y las mayores restricciones que están exigiendo los bancos efectivamente ha repercutido en el interés de compra o en la posibilidad más que el interés de compra de los chilenos. Este problema a nivel nacional es bastante crítico. Hoy en día hay una alta tasa de desistimiento que dicen que bordea el orden del 20%, muy mayor a lo tradicional, y también han bajado sostenidamente las ventas. Y con lo mismo ha bajado también el inicio de nuevos proyectos. Sin embargo, acá en la región esto se ha visto un poco compensado con la fuerte migración nacional que hemos tenido. A raíz de la pandemia, muchas personas han elegido nuestra región para venir a tener una distinta calidad de vida con nuevas oportunidades. Y esto ha hecho que la demanda de viviendas se mantenga alta o al menos no haya bajado frente a estos otros efectos que estamos viviendo por el tema de o sea, en esta zona no ha golpeado tan fuerte como en otras zonas de Chile. No ha golpeado tan fuerte como en otras zonas de Chile. Ahora, sin embargo, son temas que están en el análisis de riesgo. Nuestras empresas están siendo mucho más cautelosas en tomar decisiones de nuevas inversiones y, por supuesto, también tenemos otra serie de temáticas complejas como son los temas medioambientales y nuevas regulaciones que también han encarecido los proyectos además de los materiales. Por lo tanto también es difícil a veces iniciar un nuevo proyecto en que tú sabes que tienes que transferir a precio nuevos costos y que a lo mejor la población no es capaz de poder asumirlo. Entonces, claro, o que no los conocían hasta antes de, no los conocían. Por ejemplo, la ley de humedales, ¿cuánto los ha golpeado también en proyectos mobiliarios? La ley de humedales principalmente, hay algunos proyectos inmobiliarios en concreto que se han visto afectados, pero más allá de eso, lo que nos preocupa es el nivel de incertidumbre que esto genera. El proceso de declaración de todos aquellos humedales que están en evaluación ha sido muy lento. Nosotros, por supuesto, como gremio no estamos en contra de los humedales, somos, por supuesto, a favor de defender estos ecosistemas, pero nos importan dos cosas. Por un lado, que los estudios se hagan suficientemente bien y de manera oportuna. Bien, porque necesitamos definir qué es lo que se tiene que proteger y qué es lo que queda fuera de ese radio de protección. Y por otro lado, porque mientras antes hayan definiciones, antes empezamos a minimizar los riesgos y las decisiones de inversión empezamos a recuperarlas. Entonces nosotros somos de la política que este también es un trabajo conjunto, lo estamos abordando en distintos espacios, en la mesa de trabajo de la construcción. O sea, ¿hay un espacio para mucha interpretación dentro de la ley? Efectivamente. De la declaratoria de un humedal. Lo que pasa es que esta es una ley muy nueva y que además está en proceso de definición a nivel de detalle. Están los reglamentos y las ordenanzas recién en desarrollo. Y por otro lado es una ley que se pensó de manera genérica para todo el territorio nacional. Y la verdad que no podemos hacernos los ciegos con que la realidad del norte de Chile es muy distinta a la realidad del sur de Chile. O sea, hay ciudades y que las necesidades cambian. Hay ciudades en el sur de Chile que están construidas sobre un humedal. Pues Valdivia, por ejemplo, es un gran humedal. Y sin ir más lejos, nuestra región también. Y acá también hay una serie en Puerto Montt, aun cuando el terreno es un poquito distinto, pero hay ciudades que están prácticamente insertas dentro de un entorno de humedales. ¿Cómo se hace allí para compatibilizar la construcción, el desarrollo inmobiliario con el respeto a la legislación? Bueno, nosotros estamos como gremio haciéndonos cargo de esta temática, vimos lo importante que era, desarrollamos un grupo de trabajo interregional en el que estamos conectados varias sedes abordando esta temática para poder ser propositivos y para también poder ser guía para nuestros asociados. Estamos abordando la temática legal, estamos abordando la experiencia internacional y nacional de proyectos exitosos que logran integrar estos ecosistemas a algún tipo de desarrollo que además puede tener como ventaja
ventaja que sea la misma comunidad la que los cuide y los proteja. Sí, claro. O sea, un proyecto inmobiliario que tenga un humedal al lado, maravilloso, creo yo, sobre todo para los niños hoy día, compatibilizando bien aquello, digamos. Incluso puede ser un plus para un proyecto, ¿no? Por supuesto, porque nosotros creemos que esa es una forma mucho más valiosa de poder protegerlos. Si hoy día simplemente los declaramos, ponemos un cerco y los dejamos abandonados porque no hay ningún interés de hacerse cargo y desarrollar algo ahí, corremos el riesgo de que sean mal utilizados por conceptos de toma, se utilicen como lugares para dejar basura, o también puede haber una proliferación de incendios, una serie de riesgos que finalmente ponen en situación crítica algo que la intención con esta ley es protegerlo. Entonces nosotros, como te decía, estamos trabajando en poder ser propositivos, tanto para complementar la legislación, porque entendemos que hay derivadas especiales para nuestro territorio, y también porque queremos guiar hacia nuevas soluciones. Y con todo esto, Francisca, con el alza de las tasas de interés, estas nuevas legislaciones, el alza de los costos de los materiales, ¿en cuánto ha impactado en general el sector? ¿Ha habido una disminución en el crecimiento? ¿Esto está evaluado a nivel nacional, a nivel regional, etcétera? Mira, a nivel nacional tenemos números muy concretos que hablan de que lo que va de este año llevamos en orden de inicio de nuevos proyectos la mitad del año pasado, y entendamos que el año pasado no fue un año absolutamente en régimen, por supuesto no tenían los números que teníamos previo al inicio de la pandemia, por lo tanto estamos muy preocupados, creemos que va a haber una contracción muy clara de la industria, y esto lleva sí o sí a una baja en el empleo. Hay un indicador del Banco Central muy interesante que dice que por cada 1.000 millones de dólares que se invierten en infraestructura, estamos generando del orden de 40.000 empleos entre directos y indirectos. Entonces, la verdad que esta contracción, que es clara y que aún no vemos luces de que pueda irse destensando, va a traer repercusiones en el empleo. Probablemente a nivel de lo largo del territorio se distribuya esta contracción de distinta manera, pero nos va a repercutir a todos de alguna u otra manera. ¿Y esa contracción aquí en la región de los lagos, cómo la visualizan ustedes? Creemos que va a haber una contracción, como te decía, hay factores que nos ayudan a ser menos pesimistas, pero vamos a bajar la cantidad de obras, por lo menos el próximo año, debido a que incluso la incertidumbre que estamos viviendo este año va a traer sus consecuencias. Hay mucha inversión que está a la espera de que hayan definiciones. ¿Incertidumbre política te refieres? Incertidumbre política, pero también incertidumbre con los temas medioambientales. Hay muchas situaciones que tienen que ir resolviéndose para que los inversionistas puedan tener las reglas claras y poder tomar decisiones de hacer inversiones aquí en la región. ¿No le ha tocado entonces una gestión fácil como presidenta del gremio, la segunda mujer en la historia acá en Puerto Montt a cargo de la Cámara Chilena de la Construcción? Efectivamente ha sido un año bastante inquieto, con harta actividad, con hartos desafíos de distinta categoría. Como te decía, están los temas de los sobrecostos, está nuestra preocupación como gremio hacia lo que viene después y hacia la sostenibilidad de la industria. Queremos impulsar un acuerdo de producción limpia, que significa ponerle foco al manejo de los residuos de la construcción para que logremos transformarlo lo mayor posible en recursos que puedan tener una recirculación en nuestra industria o en otras. Estamos siendo guías para nuestros asociados para que trabajen de una manera distinta, preocupándose los 7 pilares de la sostenibilidad, y por supuesto están las preocupaciones particulares de cada uno de nuestros socios o de nuestros comités dentro de la Cámara. Bien, pues, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Juan Osvaldo, nos vemos pronto. Conversamos con Francisca Sanz, la presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción en Puerto Montt, a propósito de los desafíos, de los problemas que están viviendo, y por eso queríamos allí poner un cable a tierra, efectivamente, de primera fuente con los representantes, en este caso de un gremio que bien sabemos es relevante en la economía, en la productividad de la región, dada la cantidad de empleo que siempre ha dado la construcción en nuestro país, en Chile. Gracias, Francisca, gracias a ustedes por la sintonía, nos reencontramos en cualquier instante. Somos la televisión regional, esto es Vértice TV. Hasta pronto.